la entrevistada justamente, y lo decía recién antes de la pausa, es una persona que decidió hacerse cargo de sus propios residuos. Edelmira Altuve, bienvenida, buen día. Daniel y Paula te saludan, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, muy bien, todo en orden. Gracias Bueno, por tenerme con ustedes. no, para nada. El gusto es nuestro para contar un poquito de qué se trata este proyecto en el que estás hace ya tiempo y la importancia de compostar, ¿no? De reciclar, de separar basura, de hacernos cargo, como decía Daniel, de la basura que generamos. A ver, contanos un poquito. Sí, totalmente. Esto inicia desde ese lugar de darme cuenta que había un montón de cosas que podía empezar a hacer para reducir la basura que generaba, inspirándome en otro montón de personas alrededor del mundo y mismo en la Argentina que ya lo venían haciendo. Entonces, lo que sentí es, digo, bueno, si ya hay personas haciéndolo, ¿por qué yo no voy a poder? Y empecé prestando la atención a mi basura, a ver qué cosas, en principio, aquellas que por ahí eran reciclables o que no se podían reciclar, los plásticos en general, y ver cuáles de esas cosas yo podía dejar de consumir o consumir de otra manera, de forma que no generara, no sé, por ejemplo, siempre doy el mismo ejemplo, pero el pan. Si yo compro pan lactal, va a venir envuelto en un envoltorio de plástico. Claro. Pero si yo vuelvo a la panadería de mi barrio y compro el pan suelto, puedo ir con mis propias bolsas y conseguirlo, el mismo producto, sin el envoltorio, por ejemplo. Y después lo que implementé, pero esto me costó un poco más llevarlo adelante porque había mucho miedo en mi caso alrededor de esto, mucha cosa y si vienen, vienen ratones o las moscas, que tiene que ver con el compost o con el sistema que yo uso concretamente en mi casa, que es la paca digestora Silva, que es otro sistema de tratamiento de los restos orgánicos, las podas, que solo, bueno, se puede implementar si uno tiene parque en su casa. Claro. Pero que hay otro montón de alternativas si uno vive en departamento para poder hacerse cargo uno o una misma de los orgánicos y restos de cocina que genera. Edelmira, ya vamos a volver Entonces, sobre este tema. Sí, perdón, ya vamos a volver sobre este tema porque me interesa que cuentes qué pasa con el que tiene un patio y qué pasa con el que vive en departamento. Pero antes, déjame consultarte algo. sí, Leí a días pasado una nota que te hicieron en algún medio y vos sí, explicabas que empezaste mirando tu basura, revisando qué es lo que vos habitualmente desechabas, ¿no? exactamente. Y ahí creo que es el punto clave. Me han consultado desde que por ahí ha empezado como a hacerse más revuelo alrededor no tanto de este tema, sino concretamente con mi persona, cómo hago yo con esto, con aquello, con lo otro. Y la realidad es que, bueno, primero sería imposible responder a todas esas inquietudes, Sí. pero creo que lo más importante es como eso, prestar cada uno de las personas que tengan la intención de embarcarse en esta búsqueda de reducir su basura, Sí. primero entrar en contacto con esa basura. Bueno, ¿qué es lo que yo estoy sacando? Y ahí empezar a cuestionarnos y a ver, bueno, ¿y esto cómo lo puedo consumir o conseguir de otra manera? Entonces es un viaje también como muy personal. O sea, yo si llego a este punto es después de 2 años de haberme embarcado con esto y de ir muy paso a paso. Me Tardé imagino, como... Edelmira, que habrás tenido algún que otro llamado, porque recién veía, por ejemplo, fotos que dicen no a los sorbetes, por ejemplo, ¿no? O esto que decís, elijo un producto que no tenga packaging, que evitarlo. Entonces, y hay industrias enormes Claro. que viven de eso. Que tiene sus intereses. ¿Has tenido Bueno, alguna cuestión así, alguna rispidez con esto o todavía no? no, por suerte no. Yo creo que aún no, por lo menos en mi caso, no llego a tener el peso suficiente como para incomodar a otras personas, o sea, a ese nivel, digamos, pero sí me interesa, no tanto por las personas que viven de esto, porque entiendo que como todo cambio de paradigma, las transiciones van a poner en situación muy incómoda a las personas que en este caso viven del plástico, pero que estamos aún a tiempo para que esas se vayan transformando de la forma más homogénea que se pueda, para que nadie se quede sin trabajo o Claro. ocurra de la forma más amable que se pueda. Pero necesitamos sí o sí hacer estos cambios porque realmente las estadísticas científicas que hay alrededor del consumo de plástico, de la crisis ambiental, del calentamiento global, o sea, son inminentes y estamos hablando de fechas 2030, Muy 2050, próximas. muy próximas. Ahora, viste Y que... consecuencias que ya estamos viendo incluso. Sí, sí. Uno habla de estos temas y por ahí hay cifras que son realmente elocuentes, pero todos pensamos que Sí, la solución
está en los grandes líderes. Pensamos, no sé, en el presidente norteamericano, en el presidente chino, en nuestro propio presidente. Ahora, en nosotros también están estas pequeñas pero grandes acciones como la que vos estás comentando. Hablabas recién de compostar y hablabas del digestor Silva. Contanos de qué se trata básicamente. Mira, básicamente hay un montón de información en YouTube porque por ahí esto si yo lo explico en el aire queda un poco como que cuesta imaginárselo. Sí, Si uno busca paca digestora Silva en internet va a haber mucha información, pero básicamente es un molde de madera, que puede ser una madera reutilizada de otra cosa, que necesitamos sí o sí que esté sobre la tierra, entonces necesitamos un parque, en este caso con césped, claro. Donde voy a ir intercalando restos de poda, seco, pasto seco, hojarascas y demás, con los restos de cocina. Sí. Lo que tiene de interesante es que la paca digestora Silva recibe todos los tipos de restos, cárnicos, vegetales crudos y cocidos. Ajá. Y es distinta a otros sistemas de compostaje porque no hay que estar revolviendo, porque lo que se hace es como una milhoja, se van alternando capas de podas y de restos de cocina, y la última siempre es restos de poda, y la idea es apisonar bien. O sea, uno se puede meter adentro, pisar el pasto, las hojas, o con un pisón hacer buena presión, para tratar de sacarle oxígeno a la mezcla. Y eso se deja así. Es como un compactado, digamos. Exacto. Lo que ocurre adentro es, por eso se llama paca digestora, es distinto el proceso porque es más anaeróbico que el compost común, donde uno por ahí tendría que revolver la mezcla, oxigenar, que eso haría que por ahí no podamos ponerle carne o cocidos porque es más fácil atraer roedores y demás. Claro. En la paca, al quedar todo prensado y no tocarlo, primero necesita menos mantenimiento, y segundo, vamos a estar evitando visitas indeseadas que por ahí uno no querría cuando hace tratamiento de orgánicos. Claro, exacto. Exacto. Y respecto del compostar en sí, una actividad que por suerte varios empiezan a realizar. Sí. ¿En qué consiste básicamente? Mira, básicamente consiste en darle un curso hogareño, o sea, en este caso de lo que estamos hablando ahora, darle un curso hogareño a nuestros restos de cocina, o sea, lo que es orgánico. Todo a lo orgánico. Que nos hemos acostumbrado a considerar basura, pero que en realidad no lo es, porque la naturaleza, si nosotros le damos los medios necesarios, lo vuelve a integrar al medio transformándolo en tierra. Claro. Si yo vivo en un departamento, voy a estar un poquito más limitado, o un patio que no tenga césped, un poco más limitado en cuanto a cuántas cosas voy a poder tratar con mi sistema de compostaje, pero hay un montón de sistemas para aplicar en departamentos, que aún así están buenísimos porque no generan olor, no habría problemas si uno lo hace bien con las moscas. Entonces, si bien no es exactamente lo mismo que tener un parque, sí se puede reducir un montón como el desperdicio de orgánicos tratándolo en un compost dentro de lo que es... Pero es elemental esto, ¿no? Remarcar que compostar es la materia orgánica a la cual se le puede agregar un poco de tierra y las lombrices californianas tan famosas, pero no restos de comida, por ejemplo, ¿no? ¿Esto es así? Claro, en un compost dentro de lo que es un departamento, como por ahí vamos a estar o ayudándonos con las lombrices, porque se recomienda generalmente el uso de lombriz porque ocurre mucho más rápido dentro de lo que es por ahí un departamento. La lombriz come muchísimo de los restos, pero necesita que esos restos estén crudos y que no tengan sal o aceites para evitar como contaminar el medio porque ella va a estar habitando en ese espacio. Y eso no se lo comería, se pudriría y generaría situaciones que por ahí no querríamos en nuestra cocina o en el interior de nuestra casa. Entonces podemos ponerle restos como cuando estamos cocinando, cuando pelamos una papa o nos vamos a comer una banana, todos los restos de las verduras, las frutas, eso sí podría ir a un compost dentro de un departamento. Pero sí tenemos que evitar lo cocido. Eso sí seguiría yendo... ¿Cómo haces con el compost dentro del departamento? Porque mencionás también la posibilidad de tener la lombriz californiana, por ejemplo. ¿En qué? ¿En bateas? ¿Cómo haces técnicamente para poder darlo adelante? Claro. Depende un poco de cómo uno quiere encararlo. O sea, si vamos a partir de la base de que una puede y le interesa generar su propio sistema, una vez más en internet hay
montones de opciones de cómo crear uno mismo su propia compostera. A veces con bidones reciclados de 20, 30 litros o 50. Hay varias formas. Y después, en la Argentina, yo no sé mucho del resto de lo que es el resto de las provincias, pero en Capital Federal, porque todas estas cosas suelen darse mucho primero en Capital y después se van desparramando, ya hay muchos emprendimientos de sistemas de compostaje para departamentos que uno ya se compra en los módulos, hay otros que son como un cesto. Entonces, como si uno dice, bueno, yo no me lo quiero hacer, no tengo tiempo, no puedo, quiero comprarme un sistema de compost, puedo comprarlo por internet o averiguar mismo en Córdoba. Yo imagino que tal vez haya alternativas ya de gente que esté haciendo esto y que uno pueda adquirirla directamente también. Pero como vos decís, Edelmira, se corta un tacho de 20 litros y se prepara de manera de tenerlo en el departamento, uno tira en el balcón, me imagino, tirás todos los desechos orgánicos, recordar eso, orgánicos, y agregarle un poco de tierra, el que quiere le puede agregar lombrices, y después, cuando eso se va transformando, lo vas retirando y usando, el que tiene posibilidades de la planta, para lo que sea. O si no, se lo donás a quien tiene un patio, a la vecina un patio grande, ¿no? O lo vendés. No sé, eso pasa por cada uno. Está bueno. Está bien que por ahí si uno vive en pleno centro, puro edificio, por ahí no es una opción viable, pero donde se empieza a espaciarse un poquito más y capaz que hay una casa que tiene patio, pero mi vecina tiene, o sea, patio sin césped, pero mi vecina sí tiene césped. Por ahí volver a esta cosa del vecino, la vecina. Ayer que fue el día del vecino, mira. Bueno, ay, mira, qué justo. Claro. No lo tenía en cuenta, pero empezar a ponernos otra vez como asociarnos en comunidad y tal vez encontrar en nuestro vecino o vecina la opción de poder entre todos hacer esto que está buenísimo, o sea, realmente. Y reducimos a la mitad la generación de nuestra basura, o casi a la mitad. En la Argentina, casi el 45% de lo que llega a los basurales o a los rellenos sanitarios es restos orgánicos, es restos de este tipo. Entonces ahí ya se genera una reducción abismal de las bolsas que sacamos, tratando los orgánicos concretamente. Igual, Edelmira, en estas empresas que están renovando su packaging y rediseñando todo el envoltorio de sus productos, ¿hay como un cambio de mentalidad o es una impostura? Ustedes, desde Zero Waste, ¿qué pueden apreciar ahí? Mira, hay que estar como siempre muy atentos, o sea, desde lo que es, como desde el Zero Waste o basura cero en español, como movimiento, es como algo que es como si fuera la punta del iceberg de un movimiento que tiene que ver con el consumo responsable y consciente, o sea, este rol más activo del consumidor de prestar atención a qué me están queriendo vender, estar como más atentos y despabilados. Y en ese caso hay que estar como, hay una delgada línea a veces entre lo que es realmente genuino en una empresa y lo que se llama greenwashing o el lavado verde, que es como que te vendo esto como que es verde, pero en realidad no lo es tanto. Claro. Y ahí hay como a veces que estar, o sea, es como son líneas muy delgadas. Y a veces hay que prestar atención, a veces te venden como que cambiaron el packaging, renovaron y a veces pasa con las bolsas, biodegradable y no sé qué, pero a veces esa biodegradabilidad es en condiciones de laboratorio, hay que necesitar una planta específica para poder tratarlo. Y si esas cosas no están en la región en la que yo estoy, no es una solución. Sí, hay mucha cuestión mentirosa, digamos, en torno de todo esto. Exacto. Al igual que, por ejemplo, algunas cadenas de supermercados, al menos acá pasa en Río Cuarto, que dicen no vamos a entregar bolsas. Ahora, si te dicen, necesita bolsa, vale tanto, te la cobran y te miras con una bolsita de nylon en la mano, con lo cual no sirve de nada. Tal cual. Hay que tener en cuenta que, la posibilidad de quedarnos como, o sea, de no recibir esas bolsas siempre va a arrancar en nosotros o en nosotras cuando vamos a comprar, o sea, ir con nuestros propios contenedores. Si se quiere la bolsa, lo que se llama camiseta, que es la que nos darían en el supermercado, es la más fácil de esquivar porque uno va lista a comprar con sus propias bolsas. Claro. Y a mí no me parece del todo mal el hecho de que la cobren. De hecho, yo estoy tratando de propulsar, por lo menos en mi ciudad, en Miramar, en Mar del Plata, que los pequeños comercios se animen también a cobrar la bolsa, porque yo creo que en el acto de cobrarla está esta cosa de desnaturalizar algo que nos acostumbramos a que nos den gratuito, pero no es gratuito ni para el medio ambiente, ni para el almacenero. Y genera ese quiebre que si a mí me la van a cobrar 1, 2, 3, 4, 5 veces, a la quinta, ojalá antes,
me voy a acordar de bajar la bolsa de mi auto o de llevármela conmigo en la cartera. Si no, no sé, siento que no se termina de hacer el clic. Edelmira, vos sabés que justo, perdona, justo estamos con unos recicladores riocuartenses. Nuestro móvil está listo para mostrarnos cómo compostan y su sistema. Así que te vamos a mandar un abrazo grande agradeciéndote el contacto y por haber charlado con nosotros. ¿Sí? No, muchas gracias a ustedes por todo. Yo solo quiero una cosita más. Estoy embarcándome en la posibilidad de compartir qué otras cuentas alrededor de la Argentina están hablando de esto. Y hay una chica en Córdoba, capital, hablando, que se llama Laura y su cuenta es Mi Vida Zero Waste, para que también esto se propague y seamos cada vez más hablando de esto. Dale, está buenísimo. Gracias. Gracias por tu testimonio. No, por favor. Mira, un abrazo grande. Gracias.